estudié cuando estaba en el posgrado, se hablaba de periodismo crónica y agresiva. Adelante. Entonces, era una clasificación que particularmente me parece sencilla, me gusta. Sin embargo, siguiente. Ahora tenemos esta periodismo que ya no tiene que ver con si es agresivo o si es crónica, simplemente son estadios, ¿no? Una periodismo inicial, una periodismo moderada, estadio 2, una periodística estadio 3 y una periodismo estadio 4 avanzada pérdida de detalles y riesgo potencial de pérdida de inserción. Existen parámetros que ustedes ya deben haber revisado sobre qué va cada estadio. Siguiente. Entonces, siguiente. Vamos a ver nosotros algunas características clínicas rápidamente. Siguiente. Entonces, ¿qué son las características básicas que debemos tener todos cuando hacemos un examen clínico? Es decir, debemos ver el color, la forma, la consistencia, la textura y algunas, la posición de la encía y algunas características propias, ¿no? Como el sangrado, por ejemplo, o la profundidad de sondaje o el exudado. Siguiente. El dolor también, que es prácticamente inexistente. Siguiente. Entonces, siguiente. Ahí está. Entonces, para diagnosticar es muy sencillo. Necesitamos una sonda. Con esa sonda nosotros debemos ver si hay placa o no hay placa, si es sangrado o no es sangrado, y si la profundidad de sondaje es menor o mayor a 4. Teniendo eso, podemos hacer un diagnóstico. Ustedes pueden leer, estudiar, revisar, olvidarse, leer su celular, distraerse. Pero si se acuerdan de esto, va a ser como que decir, bueno, sí, presté atención a la parte periódica de la universidad. Si con mi sonda detecto que no hay placa, que no hay sangrado y que no hay bolsa mayor a 3, o a 4, perdón, eso está sano. Si veo que hay placa, hay sangrado, hay sondaje, pero no hay bolsa, eso es una gingivitis. Y si veo que hay placa, sangrado y una bolsa mayor a 4, eso es periodismo. Siguiente. Entonces ahí está, bien. Ahí está. Vamos a ver, ¿no? Leyendo lo que dice ahí, ¿tu nombre es? Bien. Lee rápidamente, mentalmente, y dime cuál es el diagnóstico de ese paciente. ¿Qué puedes equivocar? ¿Alguien? ¿Perdón? Gingivitis. Si ustedes querían ser Dr. House, se equivocaron de facultad. Acá todo es sencillo. Carie, no hay carie. ¿Qué cosa sí es difícil para nosotros? Como son 32 dientes, o 28 si contamos las enfermedades, existe una geometría que tenemos que planificar para hacer nuestro plan de tratamiento. Eso puede ser complicado, porque tiene 6 dientes, porque tiene 8 dientes, porque tiene 14 dientes, porque uno está excluido, porque uno se mueve, porque otro no. Eso es complicado. Pero el diagnóstico no debería presentar ninguna dificultad. Siguiente. Allí había un periodonto reducido, había pérdida de hueso, es verdad, había pérdida de papila, es verdad, había recesión, es verdad, pero no había bolsa, solamente había sangrado y placa. Entonces no debo yo confundir, es más, hasta podría haber movilidad, grado 1 por ejemplo, pero eso no sería una periodontitis, pero sería un dientes que tienen una pérdida de soporte periodontal, claro, es como alguien que está cojeando y de pronto le empieza a doler su rodilla, pero ya está cojeando. No es que el dolor que tenía no va a estar haciendo cojear, ella cojeaba. Entonces, este paciente ya viene con esa receta. Siguiente, por favor. Siguiente. Existen factores de riesgo para la periodontitis.
Helicobacter, siguiente. Estos son los grupos de bacterias reunidos por Sokransky, ¿no? Siguiente. Donde te habla de una pirámide de virulencia, donde las bacterias del grupo rojo, ¿no? Que son negro pigmentadas al examen microbiológico, son las más fuertes. Siguiente. Entonces, y eso se puede observar en esta tesis, ¿no? Miren ustedes, ¿no? ¿Cuál es el componente inorgánico más común en la placa de calcio? ¿No? 500 especies bacterianas. Es por eso que no vamos a poder encontrar ni vacuna para la caries, ni para el enfermedad periodontal, ni tampoco un medicamento que desinflame o un antibacteriano que elimine la gingivitis o la periodontitis. O sea, ningún antiséptico va a hacer el trabajo que es usar el cepillo dental, el cepillo interdental. Si ustedes eso que se acabo de decir no lo toman en la cabeza y lo transmiten a los pacientes y usan ultrasonido y le dan antiséptico y le dicen y solo le dicen que se cepille, ¿no? Obtendrán un raspaje, obtendrán salud y el paciente en 15 días, en un mes va a estar igual. En algún momento se va a poner a pensar, pero el doctor me dijo que está haciendo igual, parece que no me limpia bien, lo digo donde otro lo dijo. Y ustedes deberían buscarse siempre el último dentista de su paciente, no uno más en su camino. Siguiente. El factor inmunológico existe, regresa por favor. ¿Hay más? En el factor inmunológico está probado que los pacientes que tienen periodontitis, pregunta de examen, los que tienen periodontitis tienen un defecto leucocitario y un defecto en sus podoncitos. O sea, existe un componente genético, ¿ok? Existe un componente, pero que no es activado si no hay placa. O sea, si no hay placa, no se activa. No se activa. O sea, no es que porque ya tengo esta deficiencia leucocitaria, no me va a dar periodontitis. No. Tiene que haber el factor ambiental, el factor local, que es la falta de higiene. Ahora, habrá un grupo de pacientes muy pequeño que tienen tal defecto leucocitario, inmunológicamente hablando, que con poca placa hay gran destrucción. Eso es lo que se conocía como periodontitis agresiva, una periodontitis especial, porque tú no ves mucha cantidad de placa, sin embargo hay gran destrucción. Y eso ahora no se puede discriminar en la clasificación porque se va por otro sentido, ya no se va por las características específicas, sino por la destrucción en general. Aunque yo podría asumir que quizás el estadio 3 podría considerarse como agresivo, pero eso es una apreciación muy subjetiva. Siguiente. Existe un patrón de herencia, existen genes específicos que se han encontrado. Entonces, para una tendencia, una predisposición, en algunos pacientes esta predisposición se va a manifestar por poca placa, eso representará pues, el 0.1%. En cambio, los pacientes que por placa desarrollan periodontitis deben ser más o menos 1 de cada 100 pacientes. Siguiente. Factores ambientales. Vale. ¿Uno más? Ya. Está muy rápido. Ya. Uno más chiquito. Ya. El tabaco. Ya hemos hablado del tabaco. El tabaco
permeabilidad del cemento, es decir, paciente que es fumador de cigarrillos al día desarrolla una capa impermeable que cuando tú le haces un colgajo, los fibroblastos no pueden volver a entrar al cemento porque la nicotina forma como si tuviera un celofán encima del cemento. Entonces, ¿qué hace el fibroblasto? Va más abajo, se va más hacia la profundidad del surco y se inserta donde el tabaco no haya llegado, produciéndole pérdida de adherencia, aumento de bolsa, migración apical, o sea, recesión. Siguiente. Y también retraso de la cicatrización. Siguiente. Periodontitis crónica localizada, podríamos clasificarlo por estadios, claro. Edad 35 años, índice general 90%, bolsa periodontal de 5 milímetros. Siguiente. Con grado 2, siguiente, y hay más. Miren, ¿no? O sea, pero acá hay bolsa. O sea, hay cosas que ustedes van a ver, y otras cosas que en la foto, pero la bolsa no se ve, a no ser que yo tenga una foto con una sonda. Pero ahí hay una bolsa de 5 milímetros. Las encías arriba están rojas, están eritematosas, la papila central está alterada en el contorno, además está brillosa, es decir, tiene un edema, ¿no? Abajo también la encía está irregular, ¿no? El contorno de la encía está irregular, las papilas no tienen forma triangular, están alteradas, están en forma tortuosa, sinuosa, hay placa, hay un diastema, las encías están de color rojo, aparentemente hay signos de sangrado, sobre todo el cervical de los dos centrales inferiores. Entonces, y hay bolsa, entonces esto es una periodontitis, pero es localizada, está muy cerca, o sea, no significa que porque yo tengo periodontitis en un incisivo o en una molar, ya toda mi boca está enferma. O sea, por eso ustedes saquen su cuenta, que si tienen solo 20 dientes, ¿no? Para no hacer mucha matemática, y yo pongo mi sonda 6 veces, son 120 posibilidades de encontrar bolsa. O sea, son como 120 pacientes que vemos en un ratito. Por eso es que si ustedes se cogieran periodontitis como presencial, van a tener bastante trabajo para siempre. Siguiente. Esto, en cambio, es una destrucción, son cosas que ustedes ya no van a ver, porque amalgamas de este tamaño ya no van a ver. Miren ustedes la pérdida ósea, está a nivel apical, las raíces vestibulares están en el aire, la premolar también está en el aire, la raíz palatina debe tener pues un octavo de hueso, entonces este diente está en el aire. Si quisiera ser cruel, podría decir que es un diente con Wi-Fi. Siguiente. Ahí está. Wi-Fi. No se mueve. Pero claro, si yo voy a hacer prótesis, aquí tengo que extraer. No puedo usar el pilar. No, ahí el tratamiento es eso. Como no se mueve, el paciente podría optar también por mantenerlo, pero no le podría hacer ninguna prótesis. Tendría que mantenerlo, o sea, eliminar toda la placa y mantenerlo. Si hubiera movilidad, cambia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero evaluar el pronóstico de un paciente, tengo que ver si se mueve o no. No para el diagnóstico, sino para el pronóstico. Porque si esto tiene movilidad 3, se va. ¿Ok? Siguiente.
En cambio, miren ustedes, y se quedó el 25%. El otro paciente tenía 90%. Este tiene 30, el otro tenía un poco más. Vamos a preguntar promedio 8 milímetros. Siguiente. De 4 a 12. Movilidad grado 3. Siguiente. Miren. Miren ustedes. No se ve mucha placa. Siguiente. Pero sí hay bastante. Espérate. Siguiente. Siguiente. Miren la radiografía. ¿Qué edad dije? A ver. 37. No. ¿Qué edad dije? No. Regresa. Regresa. Vamos a ver. ¿Quién gana el sublime? ¿Ella o yo? 30. A ver. 30, ¿no? ¿Y 25 era el índice general? ¿Nombre? Un sublime tenemos. Siguiente. Siguiente. 30 años. Radiografía siguiente. Ahora, esos pacientes, si ustedes hacen odontología general, van a ver una o dos veces en su vida. Así, esta radiografía, así, van a ver una o dos veces en su vida. Entonces, contando esta, ojo. O sea, para que se den cuenta, y no crean, uy, pero sí, yo me voy a dedicar y, ay, Dios mío, los casos. No, o sea, esto te va a pasar si eres especialista. Si eres odontólogo general, probablemente esto no llegue a que tú lo veas. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces lo enseño? ¿Por qué lo muestro? Porque ustedes necesitan estar preparados, ¿no? Que esto de acá, siendo extraño, en otro tratamiento de manejo y útil. Siguiente. Next. Muy bien. Está en el aire molar. La segunda molar no está bien tampoco. La primera superior tampoco. Siguiente. La premolar tampoco. Igual aquí. Miren ustedes. Decirle a un paciente que le tiene que extraer 20 dientes no es para lo que ustedes han estudiado, pero puede pasar una vez en su vida. Tienen que estar preparados para poder afrontar eso. No existe ciencia actual, y creo que no habrá en el futuro, que esto pueda regenerarlo. Doctor, pero si no se mueve, lo dejo así. Lo ferilizo, mucha higiene y mantengo los dientes. El tema es si el paciente se le mueven los dientes y además quiere comer bien, es decir, tiene que rehabilitar. Ahí tendrás que tomar decisiones muy serias en este caso. O sea, no es que el paciente viene y le extraiga los dientes. Tenemos primero ver si se mueve o no se mueve. Es probable que muchos de los dientes se muevan, ¿no? Sí. Los injertos de hueso funcionan cuando hay defectos verticales. ¿Está adelantado un signo de ahí? Buena pregunta. Los injertos de hueso funcionarían, a ver, vamos a imaginar que hay creo que no ahí, justo ahí en esa flecha de abajo, ahí funcionaría el hueso, en este defecto. ¿De qué serviría que yo le ponga hueso, que cuesta $180, más una membrana que cuesta $220? O sea, estamos hablando de casi $400, para mejorar ese defecto de aquí y el defecto de la otra premolar. Porque cuando hay pérdida horizontal, ya no se puede. Solo si el defecto vertical. ¿Ok? Siguiente. Ahí está. Siguiente. Ahí está. Grado A. Tasa de progresión lenta. B. Tasa de progresión moderada. C. Tasa de progresión rápida. Cuando
Siguiente. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en la teoría. Después te pasaré la clase a la agregada. Siguiente. Grado C, rápido la tasa de progresión. Ahí está. Entonces, antes decía yo periodontitis agresiva y ahora digo periodontitis a secas, estadio 3, tasa de progresión C, ¿no? Entonces, cuesta un poco meterse ese ritmo, pero eso es, ese de allí es el que ustedes van a ver muy poco. O estadio 4, progresión C, muy poco. Bien. Sigue. Ya, entonces, si yo voy a operar a un paciente, tenemos que ser 7 o ayuda, tengo que evaluar estas cosas, estos 4 parámetros. Estos 4 parámetros, pregunta de examen. Es decir, no basta con que tenga bolsa para operar. Tiene que tener una bolsa mayor a 6 para poder operar. Para pensar en ponerle hueso o no ponerle hueso, pero abrir un colgajo, bolsa mayor a 6. Pero no basta con que tenga bolsa mayor a 6. También necesita que exista sangrado cuando estoy sondeando y que tenga placa menor a 20%. Doctora, si tiene placa de 70%, ¿por qué no lo operaría? Por el riesgo de contaminación. Sí. Doctor. Claro. O sea, si el paciente está con placa, o un 60-70%, estás operando un área contaminada, inflamada. Entonces, de por sí va a haber mucha hemorragia, mucha sangre, no vas a ver bien, no vas a operar bien y la recuperación tampoco va a ser buena. ¿Por qué? Porque ni siquiera vas a poder cortar, porque como la encía no está dura, no está firme, sino está media, está muy blanda, entonces ¿qué va a suceder? Que el bisturí no lo vas a poder poner de forma recta. Por eso es importante primero hacer fisioterapia, hacer que el paciente disminuya su valor de higiene, porque si no, vamos a operar y el éxito no va a ser recomendado. Ahora, ¿le debo poner hueso? ¿No le debo poner hueso? Eso va a ser una decisión individual y consensuada con el paciente. ¿Le debo poner hueso si tiene pérdida ósea? Si tiene pérdida ósea vertical, porque el hueso es un tejido que necesita alimentación, vascularización para poder crecer, para poder desarrollarse. Por eso es que se habla de los defectos de 3 paredes, de 2 paredes, de 1 pared. Entonces, voy a añadirle a esta clase el slide sobre clasificación de paredes óseas, que también va a ser pregunta de examen, pero es suficiente que ustedes se acuerden si están en un cuarto. Si ustedes están en un cuarto, en un aula como este, pueden entender el concepto. ¿Ok? Si este es el espacio interproximal, es decir, fuera de esta aula hay un diente y hacia el otro lado hay otro diente, estas 4 paredes son el espacio interproximal. Y en un defecto óseo de paredes nunca cuenta el techo, solo las paredes, ¿no? Porque al abrir el colgajo ya no hay techo, vemos directamente, como si en esas casas de muñeca de las chicas te sacara el techo. Y veo 4 paredes: la pared inicial, la pared distal, la pared
macular y la pared lingual. Entonces, si este aula, San Marquina, se quedara sin techo, ¿no? Y nosotros estamos en invierno, todos vamos a tener el mismo frío, estando sin techo. Pero si se cae esa pared, vamos a tener 3 paredes para poder abrigarnos, para tener irrigación macular. Pero si se cae la otra pared, vamos a tener ahora solo 2 paredes. Y si se cae esta pared, vamos a tener prácticamente solo la pizarra. Entonces va a haber menos vascularización. A más paredes, mayor vascularización, mayor posibilidad de colocar un injerto. Entonces, esa es la razón por la que un defecto horizontal no va a crecer el hueso. ¿Por qué, doctora? En un defecto horizontal no va a crecer el hueso. Usando la lógica de lo que acabo de hablar de ese cuarto San Martín. ¿Quién me ha seguido? ¿Perdón? ¿Y por qué no va a haber mucha vascularización? Todas las paredes. Es un defecto horizontal sobre el piso. Y el hueso no es una plantita que va a crecer para arriba solito. Necesita. ¿No? Es como una enredadera. No es como un tubérculo que se arrastra. No, esto es una enredadera. Necesita una pared para movilizarse. ¿Ok? En un defecto horizontal hay 0 paredes. Solo hay piso. ¿Ok? Siguiente. Entonces, podemos hacer 2 cosas. Un colgajo periodontal receptivo o regenerativo. El colgajo periodontal receptivo, abres tú el colgajo, limpias, raspas, lavas, cureteas, lavas, y cuando ya consideras que está limpio, cuando deja de sangrar, simplemente cierras el colgajo. Con sutura, reabsorbible. ¿Qué es sutura? Ácido poliglicólico 5,0 con aguja cortante de 3/8 de circunferencia. Pregunta de examen completa, sí. No hay puntos si no lo pones así. Ácido poliglicólico 5,0 con aguja cortante de 3/8 de circunferencia de una circunferencia de 15 milímetros. Repítanlo como el Padre Nuestro. ¿Ya? Porque vamos a tener todas las alternativas y solo una va a ser la correcta. Siguiente. Miren ustedes este caso, ¿no? Esta es una paciente de 19 años, reside en Argentina, ¿no? Y tiene bolsas en las molares y en los incisivos. Y miren la cantidad de placa que tiene. Los 4 dientes de abajo se mueven como 2. Tiene bolsas de 6. Y como vive afuera, lo que hicimos solamente fue fisioterapia. Y las bolsas bajaron a 4. Se eliminó la placa. Incorporó al cepillado el uso del hilo dental y el uso del cepillo interproximal. Esta es una periodontitis estadio 3, tasa de progresión C, 19 años. Siguiente. ¿Está? Miren, casi no se ve cambios en la encía. Pero yo sé que tiene periodontitis porque le he hecho el sondaje. Tiene bolsas mayores a 6 en las molares y de 5 milímetros en los incisivos inferiores. Eso en mis épocas se conocía como periodontitis pública. Ahora con estadios y largos. Siguiente. Ese es el mismo caso, ¿no? Siguiente. Este cambio es otro caso. Placa, ahí ven, en los incisivos inferiores, se ve cambio de coloración, hasta se ve el relieve por la foto, ¿no? Se ve en placa. Entonces, ayer estaba con un paciente que venía de Alemania, paciente que le pusieron los implantes, y tiene brazo control, y yo les hago, porque les hago recordar, porque esto es una enseñanza periódica, es una persona que vive sola, y me dice, doctor,
me ha vuelto a sangrar, he estado allá y me he empezado a sangrar. Y le digo, ¿cuántas veces al día te cepillas? 3 o 4 veces, 4. Perfecto. ¿Y te sigue sangrando? Sí. ¿Usas el hilo dental que te di? Uy, me da flojera. ¿Usas el cepillo interdental que te di? Ay, no, me olvidé acá en Lima. Pero ahí en el cual está más barato y hay un montón. Entonces, ¿qué hago con este señor? Ya listo, cogí mi cepillo interdental y le pongo un espejo. Esto te vas a llevar, te vas a tomar 2, 3, y allá te compras más. Vamos a usar, úsalo tú. Úsalo, vamos. ¿Cómo se usa? Solamente es entrar y sacar, entrar y sacar. 2 veces más, 1, 2, listo. Entonces yo de casualidad, así de casualidad, cojo ese cepillo que él acaba de limpiarse y lo paso así ligeramente como quien no tiene la cosa cerca de su nariz. Y él hace así. ¿Qué pasó? Eso es de mi boca. ¿Sí? A ver acá. Pero él mismo se pasó. Doctor, ahorita. O sea, parece que la vez anterior no había sido yo tan meticuloso. O salió cepillando en el consultorio. Porque cuando tú no usas ni hilo ni cepillo, solo estás haciendo el 50% de fisioterapia. Nada más. De tu higiene. Siguiente. Ahí está. ¿Cuál de los dos parece más complicado? Están parecidos, claro. Este tiene bolsas, no se ve. Este tiene bolsas. Este acá solamente tiene placa. Y sangrado, no tiene ninguna bolsa. A pesar de que está más rojo. Este es un caso. Es la hermana de una colega que tiene una fractura. Siguiente. Hacemos una exodoncia atraumática. Siguiente. Tenía una infección periapical concomitante, entonces decidimos hacer un segundo coleajo utilizando la técnica del Steinman para retirar la infección periapical. Siguiente, pero sin abrir un coleajo por estimular, o sea, con decisiones liberadoras. Luego colocamos nuestro periódomo entre el hueso y la encía para poder meter, siguiente, una membrana. ¿No? Esto está publicado, si no me equivoco, en la revista de la Asociación Peruana de Periodoncia, no estoy seguro. Pero si es el libro de caso, pueden ir a la biblioteca y ver la descripción completa del caso. Siguiente. Este es un injerto diseñado por mí en forma de silbato. ¿No? Esto es sacado del paladar. Esto que ustedes ven allí, amarillito, son células grasas que antes se retiraban, pero ahora se dice que tienen células pluripotenciales. El tejido graso son células pluripotenciales, es decir, que pueden generar regeneración ósea. Antes se le retiraba, ahora no. Entonces, a todos los alumnos de histología, hasta que se van acá y luego entren en forma, hombres y mujeres, ustedes son un banco potencial de células pluripotenciales. Bien, ahí está el injerto. La membrana, siguiente, es en forma de silbato, se saca una parte y otra parte queda debajo. Ahí hay esto de aquí es ácido clorhídrico 4, 0, no es 5, 0. Pueden usar 4 también, mejor 5. Siguiente, aquí está, ese es un injerto, ese es el injerto colocado sobre el alveolo. Ha sido sellado, pero el siguiente, ahí está, siguiente, ese se tiene traído con su fractura, por debajo del hueso, acá está el implante, siguiente, después de 6 meses, su